¿Qué están, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. El día de hoy, debido a que no hay muchos movimientos en el universo U, bueno, decidí hablar un poco sobre un universitario de deportes que aún lo tengo en la memoria, aún recuerdo y no cambiaría por nada el título que nos dio. Y me refiero a la U de Juan Reynoso, al universitario de deportes temporada 2009-2010 también podría ser tomado en cuenta. Porque bueno, justamente ahora se busca un juego más orden, de priorizar el cero atrás y es algo que nos ha dado resultados. La verdad es que sí, ha habido muy buenos equipos. Estaba el de tricampeonato, estaba también el equipo campeón 2013, también está el de Polo, Ruiz Díaz, Flores, Trauco, bueno, Guastavino, ese equipo que logró la apertura, más no el clausura. Al margen de los equipos, el de tricampeonato, hay que decirlo, yo no lo recuerdo, no lo puedo tener en cuenta. Y redondeando todo un año, es más, no solamente redondeando el año y ganando el título, sino también logrando algo a nivel internacional, que eso ya es lo complicado, porque muchos pueden decir Cristal de 2018, Alianza Lima que rompió la sequía con Bengochea, lo que sea, pero ¿quién ha sido el mejor equipo del fútbol peruano en los últimos 20 años? Definitivamente ahí estaría la San Martín bicampeón, que luego eliminó a River, creo que podría estar en el top 1. Bueno, yo creo que el mejor equipo tendría que ser uno que campeonó y que logró competir como mínimo y lograr algo internacionalmente, ¿no? Bueno, Reynoso cumplió eso, porque el equipo de Juan Reynoso compitió a nivel internacional, no solamente compitió, sino que obtuvo resultados y también logró campeonar. Al menos debería estar peleando el título de uno de los mejores equipos de los últimos, no sé, 15, 20 años. La verdad es que yo creo que sí, debería estar en un top 5 como mínimo, top 3, inclusive podría estar en el puesto número 1. Para algunos por ganar esa final, que fue una final especial. Tendrías que ver muchas condicionantes, es discutible, pero definitivamente ha sido el mejor equipo de la U que yo vi, y puntualmente ese título no lo cambio por nada, porque ganarle el título a tu rival, esa final de mucha tensión, pero había confianza, hay que decirlo, yo tenía mucha confianza en ese entonces en el equipo. A ver, yo recuerdo que la temporada pasada, cuando estaba Ricardo Gareca, con la U logramos la apertura. Y bueno, después el equipo se cayó en el clausura, Don Neira no fue lo mismo, hubo muchos factores, se habló bastante, pero después de eso la U había clasificado a la Copa Libertadores a la fase de grupos, mas no pudimos tener el título porque la San Martín lo ganó directamente, ya que la U no quedó entre los 8 primeros, creo que era en ese momento. Para ese momento recuerdo que se comentaba el nombre de Juan Reynoso, considero yo que es un nombre bastante mediático, no solamente por lo que ha logrado, sino por su pasado. Todos sabemos que dejó Alianza y se vino a la U. Es por eso que el hincha crema realmente en la actualidad le tiene mucho cariño. Yo sé que Juan Reynoso es uno de esos técnicos que no se casa con nadie. O sea, Juan Reynoso podría ir a cualquier equipo. Es su personalidad, pero la gratitud, como muchos, creo que yo siempre la voy a tener. Ese título, así me digan, te cambio el título del 2009, solamente ese título por los 2 títulos recientes de Alianza, y no lo cambio. Este título vale por 2, realmente vale por 2. Debe ser el clásico más importante de los últimos 15 años, fácilmente, porque el golpe en ese momento para el aliancista fue bastante duro. Y yo recuerdo mucha tensión en ese entonces. Yo tenía bastante confianza, pero de todas maneras siempre te quedaba la duda, ¿no? Y si no, es fútbol, uno nunca puede dar algo por sentado. Tener esa espinita de perder un título contra tu rival definitivamente vale mucho más que solamente 2 títulos. Para mí es así. Yo no lo cambiaría, repito, ni aunque cortaran la sequía que tenemos actualmente. Es mi forma de ver, es muy discutible quizás. Se puede decir que eran los primeros pasos para Juan Reynoso, una carrera bastante espectacular, pero no todo comenzó bien. Claramente me acuerdo que en esa temporada la noche crema tuvo un problema y fue el apagón, que fue muy comentado. Comenzamos así, con bastantes dudas. Ya luego empezaba a tener esos problemas de siempre, pero el trabajo siempre trae resultados. Y Juan Reynoso, a pesar de ese momento, el equipo logró resultados. Y no solamente a nivel local, que lo voy a comentar, sino también a nivel internacional. Porque hay que recordar que la U, antes de pasar la fase de grupos, ese partido mítico contra el Sao Paulo, que no lo voy a tocar ahora, yo quiero hablar de la U 2009, quizás en otro video hable de la U 2010. Antes de lograr eso, la U
estuvo en la fase de grupos ya, en un grupo donde estuvo el San Luis de Potosí, el San Lorenzo de Argentina y Libertad de Paraguay. Y comenzamos mal, porque el primer partido lo perdimos contra Libertad, pero acá creo que se malinterpreta el hecho de competir con el hecho de los resultados. Se dice tenemos que competir, pero competir no significa que tengas que pasar o que tengas que lograr el objetivo, sino que hasta el último momento lo pudiste lograr o que tuviste reales chances. No quedar último, por ejemplo, o no quedar con una diferencia de gol escandalosa, o sobre todo no hacer 0 puntos. Entonces esta U de Juan Reynoso desde que llegó empezó a competir, porque pónganse a ver, teníamos un equipo argentino, teníamos un equipo paraguayo y un equipo mexicano. O sea, el grupo fácil no era. Ha habido equipos que han tenido grupos más fáciles y les fue peor que a la U. La U sí compitió. Reynoso dio la cara. Luego del partido que perdimos contra la Libertad de Paraguay, en Paraguay llegó el primer partido en Lima, en el Monumental. Ese partido lo tengo en mi mente, sobre todo la jugada del gol. El pase de Norberto Solano, que por cierto había sido refuerzo, a Caleira. La U sí se había reforzado bien, hay que decirlo. O sea, había traído jugadores del Bolognesi, ex equipo de Reynoso, que Reynoso lo había hecho ganar también una fase años atrás. De ese equipo vino Johan Vázquez, vino Cachito Ramírez, también recuerdo. Obviamente, como les digo, Norberto Solano también regresó al Perú, que creo que fue el fichaje más sonado claramente. Se pensaba en la Copa Libertadores y bueno, llegó Norberto Solano con un solo objetivo, campeonar. También apareció acá el joven, el pibe Quina, Edgar Villamarín, el regreso de Piero Alba. ¿Cómo no voy a olvidar ese momento? Porque Piero Alba era una persona bastante querida y también se tenía muchas esperanzas o bastante fe en este jugador, que obviamente luego cumplió con creces. El brasileño, Ronaile Caleira, brasileño, me acuerdo que en su momento yo celebré ese fichaje. O sea, había hecho una muy buena campaña con el Ancash, con el Sport Ancash. Yo dije, bueno, es un gran delantero. Yo estaba contento. Un brasileño en la U, pero bueno, ya sabemos cómo le fue. Creo que luego pasó su fútbol por Canadá incluso. Me refiero al país. Carlos Orejuela, jugador bastante querido por mí en lo particular. Recuerdo claramente su regreso muy celebrado. Y bueno, muchos otros jugadores. Incluso recuerdo que para ese momento se pedía al Solanito Guevara y la gente se quedó con ganas que venga a la U o que regrese. De todas maneras, la U se había reforzado muy bien. Y en ese partido con San Lorenzo, el pase de Solano a Caleira fue un espectáculo. Recuerdo aún la gente de Fox Sports hablando maravillas de Solano, que obviamente lo recordaban por su pasado en Boca. Básicamente fue un pase largo que lo deja a Caleira mano a mano con el portero y bueno, le hacen penal a Caleira y bueno, el penal lo patea obviamente Solano, que dicho sea de paso siempre cruzaba el remate, pocas veces lo cambió o no recuerdo, pero sí, normalmente recuerdo que siempre pateaba al mismo lado, pero no fallaba, tenía muy buena puntería. Si ya para los tiros libres era muy bueno, para los penales era espectacular, algo como Germán Denis. Luego de ese partido, que debe ser el más recordado de la gente en esta campaña 2009 de la Copa Libertadores, obviamente llega el partido que yo más recuerdo en este caso, porque fue el 2-2 de la U contra San Luis en México. Me acuerdo sobre todo el último gol, que fue el gol del Chino Labarte. Primero hay que recordar que el hecho de las pelotas paradas se hizo bastante fuerte en esta U. Y ya en este partido recuerdo el centro de Solano y el pivote de Galiquio, creo que fue. Y luego Piero Alba apareció para anotar un empate porque estábamos perdiendo, comenzamos mal. Y luego se vuelven a poner adelante, pero al final casi tuvo uno de esos chispazos que siempre solía tener. O sea, la U durante todo el año se habló que no tenía mucha imaginación adelante, no tenía mucho punche, defendía bien, era mucho de empates, pero solíamos ganar mucho con el resultado del 1-0. Piero Alba se inspira, desborda por una banda, saca el centro, creo que Caleira fue el que molestó al arquero de San Luis de México, y en ese rebote con la pelota llegó y no había nadie, aparece Gianfranco Labarte, que por suerte le quedó a él, que era un 9, porque definió bien con un puntazo. Yo no sé si le quedaba otro, la podía meter, pero la metió con tal potencia que logró ser un gol bastante recordado por mí, bastante gritado, y era un equipo que competía internacionalmente, realmente competía, de visita, de local. Luego la falta del gol nos pasó factura porque empatamos con San Luis, San Lorenzo nos termina eliminando en Argentina, se quedó a puertas porque incluso tuvo la misma cantidad de puntos que San Luis,
pero la diferencia de un gol, justamente lo que les digo, esta U le faltaba gol, le faltaba un poco de pegada para ser el equipo perfecto, pero al menos en este momento no se logró. Luego se podría cumplir un objetivo, pero esta U del 2009 sí compitió, hay que decirlo, solamente por un gol afuera. En el tema de la Copa Libertadores no se comentó mucho el tema de la rotación, pero sí en el torneo local obviamente se asentó porque el torneo local es más largo, pero las rotaciones en su momento eran muy polémicas. Cuando se perdía se le echaba la culpa y cuando se campeonó al final se logró el objetivo, fueron la clave del éxito. Como decía el gran Daniel Peredo, podías tener un plantel completo de suplentes o un plantel completo de titulares. Eso es lo que te podía llegar a dar el tema de la rotación. En el torneo local la U comenzó bien, se puede decir, porque comenzamos ganando a Alianza Atlético de Sullana. Luego empezó a venir unos buenos resultados. Obviamente no voy a dejar afuera un jugador como Fito Espinosa, que ayudó bastante el mexicano. Pocas veces hemos traído mexicanos y hay que decirlo, porque no solamente fue Fito Espinosa el único mexicano que llegó, sino que también estuvo Emanuel Cerda. No sé si alguno lo recuerda, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, pero su compañero Fito Espinosa sí dejó una muy buena valla. Hay que decirlo, también lo recuerdo porque en el clásico, en el último que tuvimos, se falló un gol solo. Hubo bastantes jugadores importantes en esta campaña, como el negro Galván, Carlos Galván. La verdad, qué decir de él, o sea, el último caudillo se dice de la U, un gran defensa. El hecho de que a pesar que ya era mayor, no era rápido, es decir, era un defensa lento ya por su edad, sabía correr, llegaba a todas. El mejor defensa que vi en la U, definitivamente. También recuerdo a Miguel Ángel Torres, en esta campaña fue muy importante. Voy a decir que puede ser que sea mi jugador favorito en este plantel, porque siempre lo veía desbordar, a pesar de que no tenía mucho gol, hacía su labor. Lo de Rainer Torres también fue bastante importante. Uno de los jugadores más importantes, hay que decirlo. También recuerdo un partido contra Cienciano al inicio del campeonato, donde estuvimos perdiendo 1-0 y al final, con gol de Solano de penal, logramos empatar. Creo que fue casi al final. Ese partido también lo recuerdo, porque esta U era uno de esos equipos que sí o sí tenías que confiar, porque era capaz de al final meter los goles. Tenía la esencia de la U. O sea, Reynoso había conseguido que su equipo reencarnara los inicios de nuestro club. También hay que recordar que en esta temporada se da el debut de Luis John Top, arquero que luego en el 2010 fue importante, o mejor dicho, tuvo uno de los momentos más importantes o que yo recuerdo con la U. Y obvio también se dio el debut de Raúl Ruiz Díaz. Es inevitable recordar ese momento, que lo voy a estar comentando. Y bueno, voy a recordar el primer clásico, porque la U juega 4 clásicos con Alianza Lima. Por suerte creo para Alianza, porque hay que decirlo, la U lo tenía bien medido a ese equipo. La U jugó 4 clásicos ese año y lo ganó los 4, y en la mayoría, creo que si no es por todos, la pelota parada fue crucial. Es decir, hay que recordar que digo por suerte, porque en este momento la Liga Movistar se jugaba diferente, un campeonato largo primero, y acá existió 2 clásicos. Luego de terminar este campeonato se jugaba una liguilla de los que quedaron en el puesto de número impar y de los que quedaron en impares. Lo ganamos con pelota parada y fue gol de Galiquio, de cabeza. O sea, Galiquio también fue importante, obviamente. Galiquio, hay que decir que en su mejor momento te daba mucha salida. Su mejor etapa de Galiquio creo que también podría estar en uno de los mejores defensas que vi. Al menos en un top creo que lo pondría Galiquio. Incluso recuerdo que Corso estaba en Alianza en este momento. Ya en este clásico, en el primer clásico, la pelota parada había sido determinante. En sí creo que de todos los clásicos es el que menos se recuerda. Solo recuerdo el gol de Galiquio. El equipo que nos costó fue el Juan Aurich, que hay que decir que el Juan Aurich fue el equipo que terminó puntero en esta liga. O sea, como le digo, la primera parte era una liga a largo aliento. En ese momento se jugaban muchos partidos y el Juan Aurich quedó puntero, pero al margen de las derrotas que las tuvimos, es decir, no es que fuimos un equipo invencible. Sobre todo me parece que lo que cuesta a la U era el tema de los goles. Como pasó en la Copa Libertadores, a la U le costaba hacer goles, le costaba en sí generar ocasiones. Por ahí hubo algunos partidos que metió más de 2 goles, también la U goleó obviamente, pero el 1-0 era el pan de cada día, que creo que al final fue lo que nos pasó factura, sobre todo la derrota en el Monumental con el Juan Aurich. Recuerdo que dolió mucho, me parece que fue porque perdimos el invicto en ese momento en el Estadio Monumental contra el Aurich, que como les digo nos volvió a ganar. Y bueno, luego de eso la U prácticamente se queda con el puesto número 2, como les digo,
Juan Aurich primero y Alianza tercero. La cuestión es que el cuarto puesto estaba más lejos, es decir, Alianza, la U y Juan Aurich están más pegados. Es por eso que se decía si convenía quedar segundos o primeros. Y bueno, también se dio el segundo clásico de la primera parte del todos contra todos. U Alianza 2-1, que podría ser el clásico más gritado o más recordado si no fuera por las finales, porque fue un muy buen clásico, obviamente con victoria de la U 2-1, porque Alianza Lima comenzó ganando 1-0 rápidamente. Este partido no lo jugó Raúl Fernández y acá se da la lesión de Paco Bazán, muy recordado ahora, o mejor dicho, muy polémico. Muy polémica también fue su lesión porque se decía que había arrugado, que estaba fingiendo porque había fregado el gol, pero él ya arrastraba una lesión en el hombro, creo que era, y bueno, ya en ese momento volvió a caer y se terminó. Su carrera creo que terminó el siguiente año, no recuerdo, pero creo que fue fundamental esta lesión para su retiro. El reemplazante fue el joven Luis John Top. La U lo intentaba en el Monumental porque hay que decirlo, me olvidé de comentar, el primer clásico que ganamos con gol de Galiquio fue en Matute. Este clásico sí fue en el Monumental. Hasta el minuto 80 la U lo seguía perdiendo porque, como le digo, la U le costaba, pero otra vez, como dijo Daniel Peredo, la pelotita parada. Siempre la pelotita parada. Si no se puede jugando, la pelotita parada ayudaba a la U. Y Reynoso las practicaba. Definitivamente no era casualidad. O sea, no es que Solano pateaba bien, que sí lo hacía, y la U tenía jugadores muy buenos en el juego aéreo. O sea, solamente eso no era, sino que eran jugadas preparadas. Normalmente había jugadas al primer palo, al segundo palo, toques en cortos. O sea, la mano de Reynoso se veía por todos lados. No solamente en la forma de jugar de la U, que luego lo hemos visto en Melgar, incluso ahora en Cruz Azul, sino que él aprovechaba todas las circunstancias del juego. Al minuto 80, en una jugada donde claramente fue de pizarrón, Solano centra corto y aparece Gianfranco Labarte metiendo el primer gol, o mejor dicho, el gol del empate. ¿Por qué digo que fue preparado? Porque Labarte retrocedió bastante, es decir, el centro fue, como les digo, corto, y se notaba totalmente que Solano lo iba a buscar a él, o mejor dicho, Labarte sabía dónde buscar el centro. Y ya con la pelota parada habíamos metido un segundo gol a Alianza, el primero en el primer clásico y este en el segundo clásico. Pero luego, al minuto 87, con centro de Solano nuevamente al corazón del área, apareció Piero Alba y, como dijo Daniel Peredo, el goleador de la U, de los que están en la cancha, metió el gol de la victoria, el segundo gol, para lograr esa volteada en el Estadio Monumental. O sea, un golpe tan duro para Alianza de perderlo prácticamente al final. Esas victorias que disfrutas. Pudo haber sido este el mejor clásico para ese año, pero obviamente el destino nos deparaba algo mejor. Bueno, en esa pequeña liguilla ya de pares impares, la U comienza mal. Empatamos con Bolognesi 0-0. Creo que hubo algunos empates o malos resultados. Creo que eran empates. La cuestión es que no los logró alcanzar Huancayo porque, obviamente, como les digo, el ser segundo nos dio esa ventaja. Es decir, el Juan Aurich se termina cayendo y Alianza es el que lo pasa luego. Y por eso que Alianza va a enfrentarse a la U a la final, porque le termina sacando el puesto al Juan Aurich. Por su parte, la U, a pesar de empatar los primeros resultados, luego empieza a encadenar otra vez los triunfos. Inclusive la U clasifica faltando 3-4 por ahí fechas a la final en sí, y ese partido nos dio la clasificación a la final, pero no habíamos asegurado el primer puesto. Luego de eso hubo un partido donde le ganamos a Sport Huancayo 5-0. Ese fue el partido que nos dio el primer lugar, ya que nos hicimos inalcanzables para Alianza. El primer lugar obviamente decidía dónde cerrar, y en ese momento se comentó dónde se quería cerrar, porque o bien era en Matute o bien era en el Monumental. Luego de ese partido de Sport Huancayo, recuerdo que Melgar nos gana 5-0 en un partido que obviamente ya no tenía nada que ver. Quería comentar también que este es el año del debut de Raúl Ruiz Díaz. Él no aparece en la parte inicial de la temporada y yo siempre me pregunté qué hubiera pasado si Ruiz Díaz aparecía al inicio, porque desde que inició se notaba que era un jugador con nivel. Aún recuerdo cuando metió ese palo contra Alianza Lima en la final. La verdad es que hablar de Ruiz Díaz da para otro video. Incluso ya lo habíamos conocido la gente que veíamos a la América Cochahuayco. Y yo decía, ¿qué hubiera pasado si Ruiz Díaz iniciaba y lograba tener esa cuota goleadora? O nos ayudaba a tener mayor poder ofensivo, porque, como le digo, en la Copa Libertadores nos quedamos afuera por un gol. Y bueno, con todo esto llega la primera final, donde obviamente el nombre que cae de Maduro, es decir, el que todos recordamos, es Raúl Fernández. O sea,
esa final tiene un nombre. Es por eso que yo siempre le tuve cariño, o le tengo cariño también a Raúl Fernández. A mí me costó bastante la temporada esta cuando sienta Córdoba a Fernández y a Loco Vargas. Yo le seguía teniendo ese cariño. O sea, la gratitud era demasiado grande, pero de todas maneras cariño y agradecimiento siempre la voy a tener. Este partido fue increíble, la verdad. Sabemos que la U de Juan Reynoso es un equipo que defiende bien, pero ¿qué pasa si esa defensa tiene un mal día? O si el equipo en sí tiene un mal día. Ese día lo pudimos conocer porque Raúl Fernández tuvo una actuación inmensa. Alianza sí nos generó este partido, es decir, Montaño en sí hizo jugar al equipo, tuvo chances Alianza para anotar. El primer partido obviamente fue en Matute, la U buscaba cerrar en el Monumental. Dicen que los muy buenos equipos se ven cuando tienen malos partidos, porque hasta en esos partidos te sacan los resultados. Y obviamente nada es casualidad. Otra vez la pelotita parada. La U gana este partido nuevamente de balón detenido. Un centro pasado de Ñol Solano, creo que el pivoteo lo da Rabanal, no estoy completamente seguro, pero la cuestión es que hay un despeje de balón, hubo un rebote y la pelota lo encontró a él otra vez, al Zorro Piro Alba, el goleador de la U de los que estaban en la cancha. Era un jugador importante, determinante, o sea, Alianza siempre la anotaba y aparecía en momentos claves. Agarró la pelota en una especie de tijera y metió, creo yo, el gol más gritado en ese año, y creo que estaría en un top, creo que en un top 3 de los goles más gritados por mí está el gol de Piro Alba de tijera. Luego de ese gol, Raúl Fernández siguió dando espectáculo, o sea, muchos decían que vendía humo porque exageraba, y sí, creo que en algunas cuestiones buscaba hacerlo más espectacular, las voladas, que resolver de una manera más simple. Pero esto no quita lo que hizo. Incluso recuerdo un remate de Vilches que Bengolea ya lo estaba cantando, pero Raúl Fernández le apagó la garganta de gol. O sea, tendrías que haber visto a Raúl Fernández para saber de lo que hablo. Luego de ese partido, seguramente muchos recordarán el tema de los pasajes a Cusco, que Alianza estaba seguro que iban a dar la vuelta, y se decía, se comentaba, ya hemos comprado los pasajes porque una tercera final hipotética, si Alianza le ganaba a la U en el Monumental, se iba a dar en Cusco. Es decir, no había esto de gol de visitante, sino victoria, campeón, o si no, tercer partido. Y si los compraron, no sé qué hicieron con ellos porque yo en ese momento sí le tenía confianza al equipo. 2 partidos a ese nivel no íbamos a tener. La U durante el año, internacionalmente incluso, nos había mostrado que era un equipo defensivamente muy bueno, haciendo un muy buen partido. No pudo anotarnos o ganarnos en el Monumental, con la U haciendo un muy buen partido y con el resultado en contra era bastante complicado. De todas maneras, como digo, los nervios siempre estaban, pero los pasajes a Cusco quedaron como anécdota más que todo, porque no solamente la U logró ganar esa segunda final, sino que esta vez mereció ganar por más. Ya no recurrimos o no necesitamos de Raúl Fernández. Esta final la ganamos jugando muy bien, más tranquilos. Durante todo el año se dio rotaciones y en este partido jugó Raúl Ruiz Díaz, que tuvo ese palo que les comento, que lo tengo en la memoria. También ganamos el partido con gol de pelota parada, pero esta vez fue penal que le hicieron a Fito Espinosa y que luego Norberto Solano lo convierte, o mejor dicho, lo transforma en gol, infalible como siempre. Recuerdo las imágenes, la cámara Phantom. Y luego del gol de penal de Solano, el partido está muy complicado para Alianza y encima está jugando muy mal. La U lo dominó bastante y no solamente eso, luego llega esta jugada que les digo que fue un desborde de Carmona, el centro de atrás para Fito. Y Fito Espinosa, por querer reventar el arco, saca las pelotas a las nubes, se pierde el segundo gol. Pero bueno, ya nos habíamos acostumbrado a ganar solamente por 1-0. Y también en esta última final llega el choque Galván-Fleitas, que es algo bastante recordado. Luego se golpearon bastante, pero Fleitas llevó la peor parte. Pero a pesar de jugar bien y generar más, volvió a ser el mismo resultado de todo el año y de la primera final. 1-0. Y como dijo Peredo, el gran Daniel Peredo, había llegado el momento de dar la vuelta en U. La sequía de 9 años se había terminado. Juan Reynoso cortaba ese maleficio de 9 años sin campeonar. Las rotaciones que en su momento fueron criticadas terminó siendo un factor fundamental para que el equipo llegue físicamente completo. Y el plantel no es que sea extenso, yo creo que más que la U tener un plantel grande, Reynoso logró hacer que todos se sientan importantes. Y fue
con este equipo que me di cuenta que para ganar la liga no necesitas un plantel espectacular, un equipo lleno de estrellas. Para ganar en la liga peruana, debido a que puedes disputar una final, necesitas un equipo confiable, que tenga bien en claro lo que tiene que hacer, cómo obtener sus resultados. Y el equipo de Juan Reynoso era eso. Muchas veces solamente con 0-1 nos alcanzó, y espero que no necesitemos otra vez a Juan Reynoso para romper la racha que tenemos ahora. No sé si Reynoso en algún momento regrese o no, creo que es el sueño de muchos hinchas de la U, en algún momento tener a Reynoso de nuevo en la U. Como les dije, yo creo que Reynoso no se casa con nadie. Es cierto que luego llegó la Copa Libertadores de 2010, donde también hay una historia ahí. Eso lo puedo dejar para otro video, quizás. Me pueden poner en la caja de comentarios si ustedes vivieron esta U de Juan Reynoso, qué recuerdan o quizás en qué me estoy equivocando para ustedes. Y en fin, gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.